Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. La tan ansiada película de Disney Pixar por fin se estrenó, siendo quizá uno de los estrenos más esperados del 2020 que se retrasó de junio al 25 de diciembre de este año. El estudio de animación decidió estrenarla directamente en la plataforma de Disney Plus y por fin ya pudimos disfrutarla. Y por eso en este video te traemos el final explicado de la película nueva de Pixar, Soul. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la cinta de Soul, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Es difícil hoy en día ignorar lo importante que se ha vuelto el estudio de animación de Pixar, donde no solo han estado interesados en contarnos una buena historia, sino que también tienen una importante tarea de innovar en todo este campo de la animación. El estreno de Soul definitivamente se siente como un regreso a este viejo estilo de Pixar que tanto nos gusta. De entrada, la trama ya tiene varios puntos a su favor, porque se tiene como protagonista por primera vez a un personaje de color del estudio, y es la primera película que tiene un mayor enfoque en la comunidad negra, sus relaciones de amistad y familia, así como un estilo de música tan rico como el jazz. Se siente que hay un paralelismo en cuanto a la representación de ciertas minorías, tal como lo hubo con la película de Coco, donde los personajes no solo son plasmados con un color de piel diferente, sino que tomaron rasgos tan característicos de la cultura como por ejemplo en Coco la chancla voladora de la abuela de Miguel. Además, Soul no se limita a eso. Tenemos personajes unidimensionales pero con un significado muy complejo conocidos como los Jerrys, que claramente están inspirados en el arte de Pablo Picasso y Al Hirschfeld. A pesar de ser solo líneas y trazos, saltan a la pantalla en un mundo tridimensional y cautivan por completo. La película está llena en cada toma de detalles increíbles a nivel de animación, ya sea las escenas que suceden en Nueva York o todos los elementos de color pastel que rodean al gran antes. El trabajo es impecable y la música es otro gran elemento que toma lugar en esta película, donde al igual que su nombre, que es un juego de palabras entre la palabra soul, que significa alma, y el estilo de música, Pixar utiliza el jazz como una gran metáfora de la vida. Y si esto fuera poco, la película nos lleva a un nuevo terreno visual, que si ya intensamente nos había sorprendido por la manera de representar a la mente humana, Soul se desborda en imaginación al tratar de ejemplificar algo mucho más conceptual. Al igual como sucede con diferentes cintas del estudio, el estudio de Pixar no tiene miedo en tomar temas que podrían ser complicados de explicar, sobre todo a una audiencia infantil, y se sumerge en toda una narrativa sobre la búsqueda de la identidad y del qué nos hace ser lo que somos, un concepto mucho más rico al ¿qué hay después de la muerte?, como muchos pensaban que sucedería. Y es que a pesar del miedo que muchos tienen sobre qué sucede después de la muerte, Soul lo toma como un paso más, un paso supernatural que nos va a suceder a todos. La película no llega a revelarnos qué hay en el portal de luz del más allá, pero no es un lugar de terror y miedo, y sinceramente es algo que no importa para la historia. Otro punto increíble de la película es la manera de explicar a estas almas perdidas, estas almas que se sienten obsesionadas con cualquier cosa, no solo con vicios sino hasta con talentos y gustos que te pueden llevar a este estado. Individuos que viven obsesionados con el trabajo, sus hobbies, cosas que en algún punto los hacía feliz y terminan por convertirlos en una manía que los separa de la humanidad. La historia que seguimos es la vida de Joe Gardner, un músico de jazz de Queens que su voz en inglés es doblada por Jamie Foxx. Joe se gana la vida como maestro de música eventual a la par de ser un pianista que nunca tuvo la oportunidad en la industria y ha tenido una vida bastante aburrida mientras mantiene todos sus otros planes en espera. En esta primera parte nos dejan claro que siempre ha estado en espera de algo más y de manera irónica, justo el día que consigue lo que él cree que es su gran oportunidad para cumplir su sueño, el cual es poder tocar en una banda de jazz con Dorothea Williams, tiene un fatal accidente que lo lleva al más allá. Pero aquí no termina la historia, porque Joe hace todo lo posible de regresar a su cuerpo para por fin comenzar a vivir. Si con Intensamente nos mostraron la importancia del manejo de las emociones y cómo cada uno de estos sentimientos son importantes, ahora con Soul, Pixar tiene la titánica tarea de tratar de explicar el significado de la vida. En esta misión de tratar de volver a su cuerpo es que Joe se topa con un alma novata que nunca ha vivido, conocida como 22, y que su voz en inglés es Tina Fey. En este punto es donde nos dan la explicación que no la entendemos del todo, al igual que Joe, de cómo cada nueva alma es formada de manera aleatoria con diferentes personalidades. Pero hay una casilla que ni estos seres cósmicos abstractos, los Jerrys, nos pueden lograr otorgar, y es un proceso de cada individuo y de cada alma encontrarlo. Solo que quizá con el empujón de algunos mentores en el proceso esto pueda suceder. Parece que estuvieran hablando de cumplir nuestros sueños o de tener una meta, pero a diferencia de una creencia de la sociedad moderna, la felicidad no está en estos planes y futuros inalcanzables. Todo esto se siente un poco como filosofía budista, de vivir el aquí y el ahora.
Las circunstancias de Joe cambian constantemente en los 2 primeros actos de la película. Casi en el momento en el que comenzamos a entender qué está sucediendo, pasamos a otro lado. Esto convierte a la película en una trama mucho más dinámica, pero que de algún modo logran que esto no sea confuso entre tantos saltos. Cuando regresan juntos a la Tierra, Joe y 22, es donde Joe lleva su trabajo de mentor sin querer y le trata de enseñar a 22 cómo es que vale la pena vivir. Mientras 22 lo experimenta todo desde su cuerpo, descubre que las flores huelen maravillosamente, que el sol es cálido y la pizza es realmente deliciosa. Al igual que lo hace con sus alumnos, Joe tiene que enseñarle estas cosas desde su propia perspectiva de la vida y sus propias fascinaciones y amores. Es brusco y exigente con todo porque tiene una fecha límite. Se acerca a su primer concierto con Dorothea Williams y no quiere perdérselo, pero es en este recorrido que parece que 22 encuentra esta chispa. Sin embargo, esa es la versión superficial de los eventos. Todo lo que sucede en Soul es mucho más profundo de lo que esperaríamos encontrar en una película animada. Y es que esas experiencias de poder hablar con el barbero del vecindario o por fin decirle lo que piensa la mamá de Joe no son la razón por la que 22 decide por fin experimentar la vida, al menos no del todo. Al volver al gran antes, Joe le recrimina a 22 que ella nunca encontró su propósito y que la única chispa de vida que sentía era la de él, pero es totalmente falso pensar que su chispa sea nada más una sensación de inspiración que siente al tocar música y jazz, que esta era su única razón de vivir o su propósito, porque esto realmente es algo mucho más complejo pero a la vez mucho más simple. Si bien la inspiración es lo que hace que la vida de Joe valga la pena, no es la totalidad de lo que debería ser su existencia, lo que podría explicar su mayor frustración con su vida y la de muchos. Uno de los Jerrys explica esto amablemente tanto para Joe como para nosotros. Una chispa no es un propósito, es un agujero de conejo ingenuo en el que muchas almas se caen al pensar que existen nada más por esa razón. Y de hecho, al reforzar esta visión estrecha del mundo en 22, Joe le falla y él la lleva a una depresión y un pensamiento obsesivo más abajo de lo que nunca había estado con sus otros mentores. Para el tercer acto, Joe se da cuenta de esto después de tocar con Dorothea Williams. El resto de su vida ya no tiene ese siguiente escalón que él pensaba que existiría. Ya ha tocado jazz con su ídolo y ella reconoce su talento. Podría haber entrado por fin a este mundo del jazz profesional que tanto deseaba. Sin embargo, no se siente como una victoria porque hay muy poco en su vida para celebrarlo. Puede que llegue a la zona cuando suba al escenario, pero realmente no puede vivir ahí. Al igual que le ocurre a Joe, muchos espectadores nos podemos identificar con este sentimiento al no entender el ¿por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Algo que jamás vamos a entender por completo. Y de hecho, un detalle interesante es que en el gran momento en el que 22 logra llenar esta casilla y obtener así su pase, jamás nos revelan cuál era este, porque justamente era mucho más complejo que solo un gusto o un talento. Y es que al no poder encontrar esta chispa, al estilo como Joe lo estaba buscando, esto hace que 22 se llene de frustración y mucha negatividad. Esta pequeña alma es una metáfora de todas estas personas que en algún momento de su vida han tenido esta frustración por no encontrar un significado concreto de su existencia, y en el clímax es cuando podemos ver a 22 como por fin deja que estas palabras duras de sus mentores pasados le afecten. Cuando Joe entra en el vacío oscuro que ella ha creado, como los otros zombies que perdieron el alma por sus obsesiones, ve todas las cosas crueles que le han dicho los otros mentores de 22, pero ninguna es tan monstruosa como su visión de Joe, una figura enorme que le está gritando e insistiendo que no tiene ninguna razón para vivir o existir. Al ver su propia manía a través de los ojos de otra alma, Joe ve claramente sus fallas, tanto hacia 22 como hacia él mismo. Solo entonces él es capaz de abrirse paso para realmente poder ayudar a 22 y darle la inspiración que ella necesita para abrazar la vida y en el proceso para salvar la suya. Los Jerrys, tan impresionados con la forma en que Joe fue mentor de 22, le permiten continuar viviendo. Sin embargo, también significa que se ha salvado de obsesionarse con la inspiración. Entonces, ¿qué hace Joe a continuación con su vida? Bueno, para ser honesto, queda enteramente en manos del espectador, como un poco de especulación personal, y me pregunto si hubo alguna reescritura o un debate interno en Pixar sobre esto, porque muchos de los elementos de la historia de Soul parecen apuntar a que Joe se da cuenta de que su vida es mucho más completa como maestro que como pianista. La manera en cómo a lo largo de toda la cinta lo vemos que inconscientemente le está enseñando cosas a 22 y que justamente con su trabajo como mentor es lo que le da el boleto de regreso. Nos damos cuenta que podría compartir con sus alumnos esta emoción por la vida, así como su amor por la música y disfrutar mucho más que tocando con Dorothea. Pero esta es solo una interpretación nuestra de qué pasó después, porque la película prefiere guardarse un par de detalles en el final porque en realidad no tiene importancia con el significado de la película. ¿Qué es lo que termina haciendo Joe? Queda en un segundo plano porque lo importante es que está comenzando a disfrutar la vida. Quizá la enseñanza más grande de esta cinta es vivir el aquí y el ahora, sentirse pleno por las pequeñas cosas que nos rodean, tratar de ser felices siempre y no solo en un futuro cuando la
gran oportunidad llegue. La vida es dejarse llevar, yacear, tomar y disfrutar lo que tenemos en estos momentos. Claro que es bueno tener sueños, querer encontrar el amor, querer bajar de peso y demás cosas, pero los planes a futuro no son condiciones para ser feliz. Eso es algo que debes de hacer en el momento, algo que el personaje del peluquero comprendió bien. No ser veterinario no es razón para no ser feliz. Finalmente, el que la vida no sea como soñamos muchas veces, no significa que no sea maravillosa. Las mejores películas de Pixar son las que, a pesar de tener una trama simple, en realidad tienen un concepto mucho más profundo, porque todos sabemos que Toy Story no es solamente una película de juguetes, así como Los Increíbles tiene mucho más significado que la mayoría de las películas de superhéroes de hoy en día, y con Soul tiene grandes mensajes e imágenes divertidas, pero en última instancia es el tipo de películas que anima a los espectadores a apreciar todas las pequeñas alegrías de la vida, a no dar por sentado nada y a ser conscientes de las decisiones que están tomando, así como el impacto que estas decisiones puedan tener, porque como diría John Lennon, la vida es aquello que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Pero de igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de la película de Wonder Woman 1984, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.